gráfico habla de valoración de soluciones de proteínas por la técnica del Biure, ¿sí? Vamos a tener una proteína en solución. Generalmente utilizamos sueros animales, de bovinos, por ejemplo, de caprinos o de camélidos. Vamos a hacer un repaso sobre el tema de proteínas. Recordemos que las proteínas son macromoléculas constituidas por una cadena de aminoácidos, ¿sí? La estructura del aminoácido lo vemos acá en la guía, ¿sí? No es cualquier aminoácido, sino que es un alfa-aminoácido, es decir, que el grupo carboxilo y el grupo amino están en un carbono, en el mismo carbono. De esa manera la estructura se estabiliza por varias estructuras de resonancia. ¿Está bien? En la naturaleza existen 20 aminoácidos. Todos se diferencian por el grupo R. El más sencillo es un hidrógeno y después tienen diferentes cadenas carboxílicas, aromáticas, ¿sí? Neutras, ácidas o básicas, que constituyen los 20 aminoácidos que constituyen todas las proteínas en la naturaleza. ¿Está bien? Entonces ese carbono alfa es un carbono quiral, acá lo tienen en este esquema, ¿sí? Y asimilándolo al desgliceraldehído, vamos a tener de aminoácidos si el grupo amino está hacia la derecha y el aminoácido si está hacia la izquierda. En la naturaleza todos son L-aminoácidos, los 20 aminoácidos que constituyen todas las proteínas. Recuerden entonces que son alfa-aminoácidos y L. Es decir, que el grupo amino y el grupo carboxilo están en la misma molécula. Podemos combinar dos aminoácidos para formar un péptido, ¿sí? Los péptidos serían moléculas que se forman por condensación de dos o más aminoácidos, ¿sí? Si son dos, será un dipéptido como el que vemos en la reacción. Y se forma por condensación, es decir, por eliminación de una molécula de agua del grupo oxidilo del ácido y del hidrógeno del grupo amino, ¿sí? Entonces, por condensación se forma el enlace peptídico. ¿Bien? Este enlace está estabilizado por estructuras de resonancia, tiene muchas o varias características especiales que lo hacen muy estable y de esa manera es muy difícil que esta molécula pueda escindirse. ¿Está bien? Si esta reacción se repite hasta 10 aminoácidos, en realidad existen de 20 o 30 aminoácidos, tenemos un polipéptido. Los polipéptidos de 3, 4 aminoácidos derivados de la digestión en nuestro sistema gastrointestinal tienen muchas propiedades antioxidantes, ¿sí? Biopropiedades que ayudan al estado de salud de las personas, ¿sí? Y se estudian mucho en investigación. Y las proteínas podemos hablar a partir de 50 aminoácidos, es decir que las moléculas de proteínas son muy grandes, como mínimo 50 aminoácidos. Se supone que superan las proteínas, son más grandes que esa molécula y deben superar los 6.000 Dalton. El Dalton es una unidad para medir masa molecular muy parecida al gramo por mol, ¿sí? Digamos que una proteína tiene que pesar de 6.000 gramos por mol hacia adelante. Hay de 200, 1.000 gramos por mol, ¿sí? 250.000 gramos por mol, la más grande. Fíjense en la cantidad de aminoácidos. ¿Está bien? Como recuerden que son 20 aminoácidos, es decir, que se van a repetir mucho de ello en la estructura proteica. Y es fundamental conocer la disposición
es decir, el orden de los aminoácidos que existen en esa cadena polipeptídica, ya que esa secuencia de aminoácidos define todas las propiedades de la proteína, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer si no conocemos esa distribución o ese orden o esa secuencia de aminoácidos es calcular el número de aminoácidos de una proteína si conocemos su peso molecular. Hay varios métodos para conocer pesos moleculares de este tipo de moléculas, ¿sí? Por ejemplo, la presión osmótica y así varios procedimientos que ustedes van a estudiar en química, en físico-química. El número de aminoácidos aproximado lo podríamos calcular como el peso molecular de la proteína sobre 120. 120 sería el peso molecular promedio de un aminoácido. Sería el promedio de los 20 aminoácidos. ¿Comprenden? ¿Sí? Entonces, si determinamos el peso molecular por propiedades ebullioscópicas, por ejemplo, o crioscópicas, ¿sí? O por presión osmótica, si lo dividimos en 120, que es el peso molecular promedio de los aminoácidos, podríamos calcular el número de aminoácidos que constituyen esas proteínas. ¿Estamos? Actualmente existen bases de datos en las cuales están desarrolladas todas, pero todas, las estructuras de muchísimas proteínas. Ya se conocen las estructuras de las proteínas, de muchas, especialmente de las alimentarias, ¿sí? Y uno puede consultar tanto su estructura primaria como la secundaria, terciaria o cuaternaria, ¿sí? Repasemos las estructuras entonces, ¿sí? En una proteína se distingue, por empezar, la estructura primaria, que es la secuencia de la cadena de aminoácidos, es decir, qué aminoácidos constituyen la cadena polipeptídica proteica desde el nitrógeno terminal hasta el carboxilo terminal. Debemos saber cada uno de los aminoácidos que la constituyen y en qué orden están unidos. A eso se denomina secuencia de la cadena de aminoácidos. Esa secuencia va a determinar la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Comprenden? ¿Sí? La estructura secundaria está dada por la organización que tienen en el espacio esa cadena polipeptídica, ¿sí? Se puede ordenar de tres maneras, ¿sí? Como si fuera una hélice alfa. Fíjense que la estructura es como si estuviera recubriendo un cilindro central. No existe ese cilindro central, pero lo recubre como si existiera. La otra estructura es la hoja plegada beta. Fíjense que para que existan las dos estructuras, ya sea la hélice alfa o la hoja plegada beta, deben ocurrir enlaces entre esa cadena de aminoácidos para estabilizarla. Y fíjense que esos enlaces en general son puentes de hidrógeno, ¿sí? Entre 4 o 5 aminoácidos, dependiendo del tipo de la alfa hélice, se establecen los puentes de hidrógeno, y acá en las hojas plegadas beta, enlaces, puentes de hidrógeno entre los distintos aminoácidos, entre el nitrógeno y el carboxilo, que intervienen en la unión polipeptídica. Aparte de esta estructura, existen fases, fíjese acá donde está el esquema de la estructura terciaria, existen partes de la molécula que no es hélice alfa u hoja plegada beta, pero que sirve para unir. Esta parte de la estructura se llaman giros o loops, ¿sí? Que son necesarios para unir las distintas partes de una proteína.
Entonces, en una proteína, no todos los aminoácidos se ordenan como hélice alfa u hoja plegada beta. Existen dominios, como vemos acá en este esquema, ¿sí? Donde dice estructura terciaria de la proteína. En una proteína existen dominios alfa, ¿sí? Acá tiene 3 dominios alfa, o 2 podríamos decir, y dominios beta. Es decir, que la misma cadena polipeptídica va adquiriendo diferentes organizaciones. Entonces conviven en general la hélice alfa y la hoja plegada beta según diferentes partes de la proteína. La estructura terciaria está dada por la estructura tridimensional completa de la cadena polipeptídica. Es decir, que esa cadena de aminoácidos, que por zonas está como hélice alfa y por otras está como hoja plegada beta, puede tomar una estructura ovoide, por ejemplo, ¿sí? De esa manera, pone todos sus aminoácidos básicos y ácidos en la superficie para realizar uniones puente de hidrógeno con el agua, y todos los aminoácidos que no tienen estructuras polares los ubica en el centro de la molécula, y de esa manera puede solubilizarse. En realidad no se solubiliza en agua, sino que forma una especie de solución. ¿Estamos? Queda una micela, no se disuelve en agua. Entonces esa solución micelar es muy similar a las soluciones con un soluto, aunque no es de la misma manera, ¿sí? Entonces la estructura terciaria en general se divide en las proteínas como globulares, las que acabamos de hablar, y las fibrosas. En general las fibrosas, las uniones entre las cadenas polipeptídicas es mucho más fuerte que con el agua y por lo tanto precipita. Las proteínas fibrosas no son solubles en el agua. Por ejemplo, las proteínas de los músculos, de nosotros, de los humanos, de todos los animales, ¿sí? No son solubles. Si fueran solubles, nos disolveríamos cuando llueve. Entonces, esas proteínas son insolubles en agua y en soluciones acuosas. En cambio, las globulares pueden formar micelas y solubilizarse en soluciones acuosas de alta fuerza iónica. Por eso el suero en nuestro organismo tiene una concentración elevada de cloruro de sodio, para que estas proteínas puedan solubilizarse. Parte de las proteínas solubles son las enzimas, ¿sí? Que catalizan reacciones, ¿está bien? Y de las fibrosas, las más importantes constituyen los estriados en nuestro organismo. La estructura cuaternaria de las proteínas no está presente siempre, ¿sí? La estructura cuaternaria se forma como consecuencia de la interacción entre varias cadenas polipeptídicas, ¿sí? Hay proteínas que están formadas por 2 cadenas polipeptídicas. Acá en el esquema tendríamos 4 cadenas polipeptídicas. Hay algunas proteínas que tienen las cadenas polipeptídicas separadas, ¿sí? En distintos lugares y unidas a través de puentes de hidrógeno, zonas hidrofóbicas, ¿sí? Uniones hidrofóbicas, uniones dipolares, es decir, dipolos instantáneos como la fuerza de Van der Waals, e inclusive por puentes disulfuros, ¿sí? La cantidad de uniones que tenemos entre las diferentes cadenas polipeptídicas define el tipo de propiedades que va a tener esa proteína. ¿Sí? Pueden estar separadas esas cadenas o pueden estar entrelazadas totalmente entre las diferentes cadenas polipeptídicas.
Recordemos entonces que las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias están estabilizadas por uniones no covalentes. ¿Estamos? No son covalentes, son en su gran mayoría puentes de hidrógeno. ¿Estamos? Pero también tenemos dipolos instantáneos como las de Van der Waals, ¿sí? Hay uniones hidrofóbicas, ya que hay zonas con estructuras hidrocarbonadas puras, ¿sí? Alquínicas o también aromáticas. Entonces esas zonas pueden formar enlaces que repelen el agua, ¿comprendido? Y también se pueden formar puentes de sulfuro. Entonces, una vez que repasamos la estructura de las proteínas, vamos a ver cómo podemos determinar la concentración de una solución proteica. Recuerden, si son proteínas solubles, ¿qué estructuras van a tener? Globulares, ¿sí? No podemos medir la concentración de proteínas fibrosas, salvo en condiciones muy especiales. Por ejemplo, podemos disolver las proteínas de la carne, de los músculos, si utilizamos soluciones muy concentradas, ¿sí? De sales, como el cloruro de sodio, con otros solutos que impiden la precipitación de ese tipo de proteínas. Nosotros vamos a medir la concentración de una solución proteica, específicamente un suero bovino o caprino o de camélido. Por lo tanto, vamos a ver concentración de proteínas globulares como las que existen en el suero de todos los mamíferos. El método de Bühler consiste en hacer reaccionar esa proteína con sulfato cúprico, no de cobre, porque existe el sulfato cúprico y el cuproso. En este caso vamos a utilizar sulfato cúprico en medio alcalino, ¿no? Ya vimos esto anteriormente, no creo que después lo vamos a ver. El sulfato cúprico en medio alcalino precipita el cúprico como hidróxido cúprico, ¿no? Por lo tanto, hay que complejar el cúprico para que no precipite como hidróxido cúprico. Entonces reacciona ese cúprico con la proteína formando un complejo de color violeta púrpura. Es decir, que vamos a adicionar al suelo, le vamos a poner sulfato cúprico en medio alcalino complejado y va a pasar de un color azul eléctrico, ¿sí? O celeste eléctrico a un violeta púrpura. Y como cambia de color, vamos a poder utilizar la espectrofotometría. Ya vimos en el práctico anterior, o en los anteriores, cómo se trabaja en espectrofotometría. La estructura de ese complejo lo tienen acá en el centro, tienen la estructura de la guía, está, digamos, mal porque no forma complejo con el carbono, sino con el oxígeno, ¿sí? Y les muestro acá a la izquierda y a la derecha otras estructuras que pueden encontrar en internet y en la bibliografía. En realidad, algunos suponen que se forma ese complejo de coordinación con los electrones del nitrógeno, ¿sí? También otros, no está muy clara acá, pero pueden ver que se forma el complejo de coordinación con los nitrógenos y los oxígenos del grupo carboxilo. Como están en medio ácido, fíjense que pierden el protón. Entonces tienen una carga negativa, una densidad negativa que puede formar ese complejo de coordinación con el cobre cúprico. ¿Estamos? Veamos ahora por qué se utiliza un complejo para preservar los cúpricos, los cationes cúpricos en solución. Ese complejo se forma con tartrato de sodio y potasio. Es decir, que el tartrato va a formar un complejo con el ion cúprico para evitar su precipitación. Fíjense acá, está escrita al revés la ecuación, de derecha hacia la izquierda,
la ecuación de disociación del hidróxido cúprico. En realidad, en solución vamos a tener iones cúpricos, como vamos a agregar hidróxido de sodio, se va a formar el hidróxido cúprico que va a precipitar. Si seguimos acá a la derecha de la guía, vemos escrito de la misma manera, ¿sí?, la formación del hidróxido cúprico que precipitaría. La constante de disociación es K2. Fíjense que el hidróxido cúprico está hacia la derecha y se disocia hacia la izquierda. Esa constante de disociación por la ley de acción de masa, de la constante de equilibrio, sería el producto de las concentraciones de los productos dividido las concentraciones de los reactivos. Tengan en cuenta el coeficiente estequiométrico, ¿no? Acá es 2, entonces la concentración del grupo oxidilo va al cuadrado. Si pasamos la concentración de hidróxido cúprico multiplicando acá a la izquierda, obtenemos el KPS de una sal, ¿sí?, la constante del producto de solubilidad, que es igual a la concentración de iones cúpricos por la concentración de grupos oxidrilos elevada al cuadrado. Entonces, si ese producto de concentraciones es menor que el KPS, no precipita el hidróxido cúprico y por lo tanto tenemos a los iones cúpricos en solución. Si es mayor que el KPS, precipita. Entonces, como la concentración de cúprico debe ser alta para formar ese complejo con las proteínas, indefectiblemente va a precipitar. Y si precipita, no puede reaccionar con la proteína, está en solución. Entonces, ¿qué hacemos? Nos venimos acá a la izquierda, le agregamos tartrato cúprico. ¿Vamos? Perdón, le agregamos tartrato de sodio y potasio. Como es una sal, ¿sí?, se disocia totalmente y obtenemos los radicales tartrato, que con los iones cúpricos de la solución forman un complejo, cuya estructura ya vimos. Entonces, ese tartrato cúprico se disocia según la ley de acción de masa, según su constante de disociación, ¿sí?, que de nuevo es el producto de la concentración de los productos dividido la concentración de la sal o del complejo. Si despejamos las concentraciones del ion cúprico, ya que nos interesa que esté en muy baja concentración, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, precipita como hidróxido cúprico, como ya lo vimos. ¿Sí? Entonces tendríamos que utilizar un sistema que tenga una constante de disociación muy elevada, muy elevada para que los iones cúpricos sean muy pocos. O si no, aumentar la concentración de tartrato. Entonces, en solución vamos a utilizar el tartrato de sodio y potasio en muy alta concentración. Entonces, si elevamos la concentración de tartrato, va a disminuir enormemente la concentración de iones cúpricos en solución. Y si disminuye la concentración de iones cúpricos, no va a precipitar y se queda en solución. ¿Vamos? Como es una reacción que forma un color, ¿sí?, vamos a utilizar la espectrofotometría. Ya conocen ustedes la metodología. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Sí? El espectro de absorción. Entonces, formemos la reacción. Ponemos 0,1 mililitro del suero bovino que se le va a entregar, o el suero caprino, ¿sí? Le agregamos 1,9 mililitros de solución fisiológica, que es cloruro de sodio, al 0,9%. Recuerden que tiene la misma concentración de cloruro de sodio que el suero, ¿sí? De esa manera vamos a evitar que precipiten las proteínas, van a seguir solubles. Y luego se agrega 8 mililitros de reactivo de Buehler. Recuerden que es sulfato cúprico con hidróxido de sodio
y tartrato de sodio y potasio. Para que se desarrolle el color tenemos que incubarlo a 37 grados centígrados durante 20 minutos. Por lo tanto, vamos a utilizar un baño termostático. Después que pasan los 20 minutos, se puede leer la absorbancia. Recuerden secar los tubos, ya que van a estar en un baño termostático con agua. Debemos secarlo para que no haya interferencia. Y vamos a medir la absorbancia entre 400 y 700 nanómetros. Como es espectrofotometría, necesitamos un blanco de reactivo. Entonces se hace lo mismo, en vez de poner 0,1 mililitro de suero más 1,9 mililitros de solución fisiológica, se pone 2 mililitros de solución fisiológica y 8 mililitros de reactivo. Ese tubo va a permanecer de color celeste, ¿sí? O azul, depende de la concentración del sulfato cúprico, mientras que el otro que tiene el suero va a tomar un color violáceo. ¿Está bien? Acá tienen la tabla con los valores. Recuerden que para cada longitud de onda deben poner el blanco, llevar a 0 de absorbancia o 100 de transmitancia y recién colocar el tubo con el suero. Y de esa manera vamos, si están en el equipo viejo, van a tomar la medida de la transmitancia y con ese valor van a calcular la absorbancia. Y luego grafican la absorbancia en función de la longitud de onda y vamos a tomar cuál. Recuerden que en el otro práctico tomamos 3 longitudes de onda. Bueno, ahora ya no. Tomamos una, la mejor. ¿Cuál es la mejor? La de máxima absorbancia, la del pico de máxima absorbancia. En este caso será 540 nanómetros. ¿Comprendido? Una vez que tienen ya el espectro de absorción y la longitud de onda de máxima absorbancia, realizamos una curva de calibración, como lo hicieron por los otros reactivos. Para hacer una curva de calibración se le va a entregar un suero patrón, es decir, un suero con concentración de proteínas conocida. Esa determinación se puede hacer por otros métodos o se puede comprar el suero patrón, como viene en los reactivos biológicos, para determinar el suero de humano. Entonces, fíjense que vamos a diluir ese suero que tiene una concentración de 7,6 gramos por decilitro, ¿sí? Vamos a poner 1 mililitro de ese suero y lo vamos a relacionar con la concentración que tiene, que es de 7,6. Si ponemos la mitad de mililitros del suero, vamos a tener la mitad de la concentración. Recuerden que el suero va diluido siempre 1:10. ¿Por qué? Porque la concentración de proteína es muy elevada en los sueros. Debemos diluirla para poder hacer esa curva de calibración. Bueno, si utilizamos la cuarta parte del suero, tendremos la cuarta parte de la concentración de proteína. Si utilizamos las 2/3 partes de 1 mililitro, vamos a tener las 2/3 partes de la concentración de proteína. Y leemos la transmitancia para calcular la absorbancia. Si es un equipo nuevo, directamente podemos leer la absorbancia. En los nuevos no se lee directamente, el visor les da el valor de la absorbancia. No hay una aguja que se mueve sobre una escala. ¿Estamos? Entonces, se le va a entregar el suero con concentración conocida, donde van a realizar una división de 1:10, ¿sí? Y se van a, es decir, 1 mililitro de suero más 9 mililitros de esa solución isotónica de cloruro de sodio, ¿sí? Isotónica con el suero, es decir, que tiene la misma concentración de cloruro de sodio que el suero. ¿Comprendido? Entonces acá tenemos la tabla nuevamente, ¿sí? La concentración que va a tener
el suero en la solución, los mililitros de suero utilizados, los mililitros de la solución de cloruro de sodio y los mililitros de reactivo de Biuret. Fíjense que la suma del suero a la solución isotónica de cloruro de sodio siempre da 2 mililitros, más 8 del reactivo de Biuret, tenemos 10 mililitros. Hay que utilizar un tubo de ensayo que contenga esos 10 mililitros. Bueno, después ya saben ustedes cómo se trabaja. Tienen acá la curva de calibrado. Recuerden que no es una curva, sino que es una recta que debe pasar por el origen, ¿sí? Era ahí la absorbancia. ¿Y qué es X? La concentración. Recuerdan la ecuación de espectrofotometría que teníamos, que la absorbancia era igual a epsilon, el coeficiente de extinción, por L, que era el paso óptico, y por C, que es la concentración. ¿Estamos? En este caso, X es la concentración y 0,0409 sería el coeficiente de extinción por la longitud del paso óptico. Entonces acá tenemos la pendiente, ¿sí? Que ya tenemos la pendiente calculada por el Excel. Acá se utilizó otra, hay un error, tendría que ser 0,0409, ¿sí? Y de esa manera ya podemos calcular cualquier concentración de un suero que le entreguemos. Supónganse que se le entrega otro suero, de humano, de caprino, de camélido, y se le pide conocer la concentración. Entonces van a poner 1 mililitro de suero más 1 mililitro de cloruro de sodio al 0,9% y le van a agregar 8 mililitros de Biuret. Van a incubar a 37 grados por 20 minutos, luego lo van a enfriar y le van a medir la absorbancia. Entran a esta curva, con ese valor de absorbancia calculan la concentración de proteínas en el suero. ¿Comprendido? Los bioquímicos en general no realizan las diluciones del suero patrón para obtener varios puntos de la curva de calibración directamente con un valor, solamente con un valor de esto, no con los 4 que tenemos acá, o 5 con el origen, ¿sí? Realizan la determinación. Van a cometer un error mayor en la determinación, sí, pero es muy sencillo realizarlo de esa manera. Entonces, si no van a trazar la curva patrón o la curva de calibración, perdón, ¿sí? Se puede trabajar con un solo suero. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, lo vemos acá. Esta es la ecuación que regula la absorbancia con la concentración, ¿sí? Y que dice que la absorbancia es igual al coeficiente de extinción por la longitud del paso óptico por la concentración. Si tenemos el suero testigo, ¿sí? Es decir, que conocemos la concentración de un suero y queremos encontrar la concentración del suero problema. Entonces la absorbancia testigo va a ser a epsilon por L por la concentración del suero testigo, es decir, del suero del cual conocemos la concentración, y la absorbancia del suero problema va a estar en función de la concentración del suero problema. Si dividimos miembro a miembro, ¿sí? Podemos simplificar epsilon por L y directamente nos queda la relación entre las absorbancias y la concentración. La concentración del suero problema será igual a la absorbancia del suero problema, que lo medimos con el espectrofotómetro, multiplicada por la concentración del testigo sobre la absorbancia del testigo. Esa relación entre la concentración y la absorbancia del suero ya conocida, su concentración, se llama factor de calibración. ¿Está bien? Entonces, con una sola lectura del suero testigo, es decir, el suero del cual se conoce la concentración, se puede calcular la concentración del suero problema.
no se utiliza una curva de calibrado, se utiliza un factor de calibración. Es decir, que al suero le medimos la absorbancia, lo multiplicamos por el factor, que ya lo podemos conocer o lo podemos determinar ahí también en la reacción, y encontramos la concentración del suero problema. Vamos, recuerden que esta metodología requiere una sola medición del suero testigo. En cambio, la curva de calibrado requiere 4 o 5 determinaciones. Además, hay que diluirlo, hay que hacer diluciones. ¿Comprendido? Bueno, dejo de compartir. Y si no tienen consultas, tienen que hacer el cuestionario. Sí, doctor, ahora le pongo, a ver, voy a modificar el horario. Bueno. A ver, entonces 9:45 va a estar disponible el cuestionario.